Bueno, jóvenes, muy buenas tardes tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a empezar con la segunda instalación, que es la de, se conoce en general como conmutación, pero ordinariamente se conoce como la instalación de voz y datos. Las redes de voz y datos se diseñan para interconectar todas las áreas de un negocio o empresa, buscando aplicar lo más reciente en materia de tecnología, aprovechando las convergencias entre las redes de voz y datos, y de esta forma brindar un servicio de calidad, seguridad y reducción de costos en sus comunicaciones telefónicas y digitales. Diseño de redes de voz y datos. Cableado estructurado, UTP, FTP, STP y de fibra óptica horizontal y vertical. Redes LAN, telefonía, tableros inteligentes, diseño de circuitos cerrados de televisión, especificación de equipos de tecnología inalámbrica. Una red de voz y datos es un sistema que conecta ordenadores y otros equipos informáticos con el fin de compartir recursos e información entre sí. Una red de voz y datos permite conectar cualquier equipo, fax, teléfono, ordenador, escáner o impresora, en cualquier lugar y poder gestionar el cambio de ubicación con una simple configuración. Una red de voz y datos unifica en una misma infraestructura de telecomunicaciones los servicios de voz, datos y video, con un sistema de gestión centralizado, aportando importantes beneficios para las empresas, simplificación de la infraestructura, optimizando la gestión, flexibilidad y modularidad, lo que permite facilidad de ampliación y ahorro en los costes de mantenimiento. Contáctenos para cotizar este servicio. Bueno, jóvenes, después de esta introducción, pues vamos a ir directamente a esta instalación, que como ya lo dijeron es de voz y datos. Corresponde a la instalación de audio, video, telefonía e internet. Repito, audio, video, telefonía e internet. Vamos a empezar con con la instalación de telefonía. Al día de hoy existen principalmente dos tipos de telefonía. La fija, que es mediante un cable, que es alámbrica, su nombre lo dice, alámbrica, porque está unido por un alambre conductor, y móvil o celular cuando es inalámbrica, que está conectada mediante radiaciones electromagnéticas a través del ambiente. Vamos a ver cuál es el rendimiento de cada una de estas y cuál es la opción de cada una de estas. Cada teléfono se conoce como una terminal de una instalación y estos pueden estar utilizados por cualquier abonado para transmisión de voz o algunos otros datos, como puede ser en el fax, que no solo envía voz, sino también datos o elementos. Cuando un usuario marca mediante su terminal el número de teléfono de otro usuario, vamos a establecer una comunicación entre ellos directamente. Esto es posible mediante un elemento que se llama conmutación. Este elemento central de conmutación, por eso a este tipo de instalación también se le conoce como de conmutación, debido a que la central de conmutación es el elemento encargado de poder redireccionar, adecuar o poder transmitir cualquier elemento de datos. Una central de conmutación no es el elemento más que llega directamente ahí la señal, como puede ser en una empresa, que cuando normalmente te dicen que marque una extensión, y las terminales son las diferentes extensiones que tienen esa misma línea. Aunque si bien esto se aplica en muchos casos a negocios, también se puede aplicar la misma teoría para casas habitación o para cualquier otro edificio. Es importante este tipo de instalaciones. ¿Por qué? Porque permite garantizar un buen funcionamiento de los servicios que vamos a contar. Recordemos que en casa el día de hoy ya no solo contamos con 2 o 3 servicios, sino contamos con el servicio de telefonía, servicio de internet, servicio de televisión y aparte, agregados a eso, contamos con los servicios de Netflix, que serían servicios prepago de utilizaciones por internet que se pueden ver en diferentes dispositivos. Entonces, para poder maximizar el uso de esa tecnología, es importante poder tener bien una instalación de voz y datos. Normalmente, en muchas casas, vamos a tener todavía nuestros teléfonos analógicos que se conocen como una red conocida como RTB o de tecnología básica, que lo que se ocupa es principalmente teléfonos normales o elementos como fax.
Algunas casas ya cuentan con una red del tipo digital, las cuales se conocen por sus siglas RDSI o Red Digital de Servicios Integrados, que permiten no solo tener la parte de datos vía fax y de telefonía normal o convencional, sino también permiten mandar otros tipos de datos, como pueden ser video, mediante teléfonos inteligentes. Para poder entender cada uno de estos, vamos a ver que el primero, para poder tener un sistema de fax y telefonía normal, vamos a requerir un punto de terminal de red, por sus siglas PTR, punto terminal de red, y para un sistema del tipo digital, RDSI, se va a requerir un punto de acceso del usuario, conocido como PAU. En general es una caja muy parecida en ambos casos, solo que la capacidad de envío de datos es diferente. Vamos a ver la primera. Viene nuestra red telefónica de la empresa que hayamos contratado. Aquí en México la más común es Telmex. Llega a nuestra caja de PTR, punto terminal de red, y desde ahí mandamos un par de cables. Es un cable único, aquí no hay caída. Bueno, la caída se presenta después de 100 metros, entonces en una casa, en un edificio, es poco probable que se tenga que calcular caída. Se manda esos cables a una roseta, de ahí se puede hacer un empalme hacia otra roseta o directamente hacia cualquier terminal que sería nuestro teléfono o fax. Para el caso de la otra telefonía, la diferencia es que tendríamos un pago. No sé si alguien tenga ahí, hasta ahí, jóvenes, alguien tenga alguna duda o pregunta. Jóvenes, ¿alguien tiene hasta ahí alguna duda o pregunta? No, Inge. ¿No? Ok. Los cables más utilizados en estas tecnologías, por ejemplo, para la primera, es de 2 hilos o se conoce como de un par. Y también hay de 4 pares que son de 8 hilos. Por ejemplo, el Ethernet, el cable ese que tiene varios elementos, es de 8 cables o de 4 pares, como se conocen. Todos estos cables son tipo bifilar, es decir, que vienen dos juntos. Por ejemplo, aquí podemos ver uno de 3 pares. Aquí podemos ver un cable de 3 pares, los cuales están identificados por colores: blanco, rojo, negro, verde, amarillo, azul. Y cuando tenemos uno de 4 pares, es decir, 8 hilos, que es este, tenemos 4 colores, 4 colores sólidos: café, azul, amarillo y verde. Café, azul, amarillo y verde. Y los otros cables se conoce como café, blanco y negro, azul, café con blanco, azul con blanco, amarillo con blanco y verde con blanco. Este segundo cable es el que sirve para las rosetas de Ethernet, que son las que se pueden conectar para salidas de Internet, para colocar un módem o para conectar un dispositivo que requiere Internet, como una computadora, de escritorio o incluso una laptop. Bueno, para poderlo conectar se utilizan conectores. Estos conectores se conocen como conectores RJ. Depende de la cantidad de terminales, es el nombre que tiene. Un teléfono normal de 2 cables se conoce como RJ11, un cable normal RJ11, y se conecta a una roseta normal de línea telefónica o conocida como roseta de línea analógica. Ese cable, aunque la roseta ese elemento, no sé si lo han visto alguna vez en una casa, es muy parecido al que se ocupa con el Ethernet, es más chiquito y se conecta directamente a cada teléfono, pero adentro solo tiene 2 cables. Me imagino que varios de ustedes en algún momento lo han visto. El cable que se utiliza para una parte digital, como es un teléfono que pueda tener cámara, para poder tener una videollamada, el conector ya no es un RJ11, es un RJ45 y utiliza de 2 pares a 3 pares, es decir, de un cable que tiene 4 cables planos o 6 cables planos. Es la toma un poco más grande y el conector, por ende, es un poco más grande. Ahí está. Y aquí podemos ver los diferentes tipos de rosetas, tanto las más comunes, que son las partes superiores de telefonía normal, como las inferiores, que son para telefonía o señal digital. Los conectores RJ están preparados para poder alojar cables planos, es decir, cables que se colocan y se van a tener que acomodar con esto que es una crimpadora o ponchadora para cables de Ethernet.
se coloca el elemento y se cierra y ya quedan completamente terminados. Esto, para los que nunca lo hayan hecho, es muy sencillo. Ustedes pueden buscar ahí por internet, existen varios tutoriales de cómo aprender a ponchar o colocar ese tipo de terminales. Por ejemplo, cuando tenemos una mala señal, se puede buscar un tipo de refuerzo de ese tipo para poder lograr mejor señal. ¿Qué es lo que se pasa? Del PTR mandamos una roseta que tiene su conector y de ahí a la siguiente. Punto número 2, el Internet. Hoy, más del 50% de las comunicaciones ya no se hacen de manera analógica, se hacen de manera utilizando la red de Internet. La Internet es imperativo, aunque en un edificio, casa, habitación, departamento, el cliente les diga que no van a tener esa señal o porque es para rentar o porque ahí no llega la señal, deben de ustedes quitarse esa idea y aún así preparar cualquier tipo de casa que sea para una red de Internet. Porque hoy capaz no tengan la posibilidad, hoy capaz no llegue la señal hasta donde están. Pero jóvenes, el futuro siempre nos alcanza. Siempre alcanzamos al futuro. Entonces, es importante entender que siempre debemos dejar una instalación no solo preparada para telefonía, sino también para Internet. Una instalación de red para Internet es un conjunto de equipos, dispositivos y elementos periféricos conectados entre sí. Se debe tener en cuenta que la red más pequeña posible está conformada por 2 equipos y existen redes que comparten no solo esos, incluso tareas. No sé si alguno de ustedes cuente con impresoras que incluso desde el celular se puede mandar imprimir. Impresoras que uno las configura con la red de Internet y uno desde cualquier celular o computadora sin necesidad de estar conectados físicamente o alámbricamente por un cable, podemos mandar una señal. En ese sentido, ¿qué es lo que vamos a hacer? Es esto. Viene nuestra acometida de telefonía o Internet, mandarlo a una central de conmutación conocida como PAU, y de ahí sacar diferentes tuberías para que el cable viaje para la segunda planta, para la tercera planta, entendiendo que en muchos sentidos el elemento que más perjudica las señales de Internet, y ahorita que tenemos clases por esta vía, con más razón, son las paredes. Cada pared que tenemos es un muro que no permite el paso de la señal. Las señales, jóvenes, existen, solo que no las podemos ver. Por ejemplo, si ustedes prenden un radio, ¿el radio está conectado a algo? No, está conectado a la energía eléctrica, pero ¿cómo recibe la señal? Por aire. El Internet pasa exactamente lo mismo, se recibe por aire al ser una onda, luminosa e imperceptible ante nuestros ojos. También tenemos esta señal. Pero cuando vamos a tener una casa, las paredes no permiten el paso de esa señal. Entonces, por eso es muy recomendable utilizar repetidores o módems en modo repetidor. Y aquí podemos ver, en algunos casos dicen repetidor de ELAN, el que solo tiene la cajita, y algunos dicen modo repetidor, módem repetidor, que es el que tiene las pequeñas antenitas ahí colocadas. Existe otro tipo de Internet que se conoce como el Internet satelital. En este caso existe una antena que baja señal directamente desde el satélite o desde una antena general a una antena o entidad hacia una antena más pequeña y de ahí hacia el módem. El módem solo sirve de repetidor o de amplificador de señal para los diferentes dispositivos. Aquí podemos ver ese sistema, se tiene una antena, se absorbe la señal, de ahí se manda un POE o un PAU y de ahí al módem o routador y de ahí a nuestros equipos. En el caso de una red escolar, por ejemplo, no solo una escuela, un edificio, por ejemplo, una presidencia, una plaza o cualquier otro edificio, es importante entender y tener un cuarto especializado para esto. Todos los equipos de electrónica generan gran cantidad de calor, por eso normalmente estos lugares tienen climatización para evitar el sobrecalentamiento y por ende fallas. Vamos a entender que la instalación se debe realizar primero un lugar, cómo se va a realizar, crear un plano y a partir de eso poder saber cómo lo vamos a conectar. La forma más sencilla es esta,
colocar una tubería general y de ahí sacar cada una de las salidas para cada uno de los equipos. Como lo sabemos, para poder conectar sistemas digitales como es el Internet, se requiere la colocación de bases de pared RJ45 y conectores con RJ45, el cual tiene 4 pares, es decir, 8 colores. Ahí está. En el caso de esto, pues es un laboratorio, entonces siempre se recomienda que mejor quede el cable en algún espacio visible o tapados mediante una rejilla que en un dado caso se pueda revisar fácilmente. Para poder distribuir la señal de internet se ocupa un módem. Los módem depende de, me imagino que algunos de ustedes tienen contratado. Me gustaría, jóvenes, ahí si pueden levantar la mano o hacer alguna reacción. Para los que tengan contratado internet vía megacable o vía diversicable. Zaira, Diego, ¿son solo 2? Kelly. Yo tengo el servicio de Megacable. Ok, dice Giovanni también. Bueno, los que dijeron que sí, Juanito y demás, vamos a ver que lo que tienen es un módem muy parecido a esto, donde tienen un cable, el cable de coaxial, que es el de su televisión, llega hasta ahí. Para que se entienda, jóvenes, van a decir, pero ¿cómo le hacen para mandar televisión e internet en el mismo cable? A diferencia del agua, que tiene que ser un tubo para agua caliente y un tubo para agua fría, la energía eléctrica funciona mediante una frecuencia. La energía eléctrica viaja con una frecuencia aproximada de 50 a 70 Hz, siendo en México ocupados los 60 Hz. Sin embargo, para mandar una señal de televisión se ocupan megahertz, es decir, millones de hertz. Quiero que se den cuenta la diferencia. Televisión estamos en la energía eléctrica en 60 Hz. Para mandar señal de televisión estamos hablando de kilohertz o megahertz. Igual con la señal de internet, se ocupa otra frecuencia diferente. Es como un sintonizador de radio. Un sintonizador de radio no es más que un sintonizador de frecuencia. Entonces, mientras que la televisión está en millones de hertz, el internet está en miles de hertz. Entonces, en el mismo cable viajan 2 señales, una con diferente frecuencia. Entonces, en el mismo cable pueden viajar las 2 señales. La señal de internet y la de televisión entra al módem, pero pues la de televisión no importa, se deprecia y ya se puede sacar o en cables de Ethernet, que es el cable de banda ancha, conocido como banda ancha, o en terminales como USB. Jóvenes, en el momento que tengan alguna duda, por favor, comenten. Este cable de Ethernet nosotros lo podemos conectar a computadoras de escritorio o lo podemos conectar directamente a módem repetidores que permitan repetir la misma señal prácticamente con la misma calidad en diferentes lugares. Por ejemplo, si yo tengo una casa que es muy poco accesible y en algún lugar tengo un buen internet y en otro lugar no tengo muy buen internet, saco de un módem con cable de Ethernet y lo conecto a otro módem, de tal manera que si en el primer módem yo tenía una cantidad de velocidad, en el otro tenga una velocidad y una capacidad de señal muy cercana o muy parecida. Prácticamente la pérdida ronda del 1 al 2%, entonces podemos decir que es despreciable. Existe una cantidad infinita de módems, desde los que manejan marcas como Infinitum o los TP-Link, que es una marca muy conocida, Motorola, Sony, Mercusys. Cada uno pues da diferentes calidades de amplitud y de calidad de señal. Pero en general todos funcionan bajo la misma premisa. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Muy sencillo. Desde nuestro punto de acceso conocido como PAU y de nuestro módem vamos a mandar un cable o un elemento o una tubería para poder tener internet en cualquier equipo. Esto nos permite tener internet no solo en un lugar y no solo tener que depender de filtros o repetidores inalámbricos, sino depender de repetidores alámbricos. Por eso en el video nos decía, una buena instalación bien pensada nos puede permitir crecer sin tener que estar pagando tanto mantenimiento.
Pregunta, ¿se tiene que instalar siempre? No, uno puede hacer la instalación y el diagrama y todo de manera que no se instale, pero ya queda preparado para que en algún momento se pueda instalar. Es importante, y me imagino que algunos de ustedes que todavía tienen internet mediante Telmex utilizan lo que se conocen la instalación de filtros. Estos filtros son conectores que se ponen en las rosetas cuando ocupan internet de telefonía y sirven para separar la señal de internet y poder separar la señal de teléfono. Cada una entorpece a la otra. Por eso se coloca de esta manera. Se coloca este DSL o filtro. Este DSL, que es un filtro, separa la señal para telefonía y la señal para internet. Cuando el tipo de módem, por ejemplo, es del tipo de Telmex que se pueden conseguir aquí en México. Y ya del módem con un cable de Ethernet se sale hacia las computadoras. Muchos, cuando no hace uno una instalación antes de poder, no se hace una instalación en tiempo y forma, es decir, en el tiempo de diseño, terminan haciendo o colocando una instalación superficial, es decir, basada en canaletas, como en este caso. ¿Se recomienda? No. Pero muchas veces tenemos el pensamiento que no avanza la tecnología. Sí avanza, jóvenes, y a paso agigantado. Uno de ellos es la domótica y existe incluso lo que es la domótica de la arquitectura. La domótica no es más que la separación de dos vocablos, domus, casa, autónomo, que se gobierna a sí mismo. La domótica permite sustentar cosas como visuales, televisiones, iPads, tablets, temperatura, humedad, permite controlar aparatos eléctricos, temperaturas, chimeneas eléctricas, elementos de sensores, iluminación, ahorro energético, peceras. La domótica permite también mover persianas eléctricas, la ventilación, el internet. Entonces vamos a ver que una instalación pensada en este tipo de elementos da confort y a eso voy. Ahorita lo que les pregunté y me decían, ¿yo qué quiero tener? Hoy la tecnología es cara, lo sé, pero como toda tecnología va pasando el tiempo y se va haciendo más barata. A mí me gustaría que en un tiempo yo pudiera tener una pantalla y desde ahí controlar el cierre de mis persianas, la apertura o bueno, que se pueda prender o apagar la cafetera para, ahora sí que para hacer café, vaya la redundancia, que pueda yo programar algunos elementos eléctricos para que se prendan o se apaguen, por ejemplo, a mi presencia, sin la necesidad de que yo le informe. Entonces, vamos a ver que toda esta tecnología se basa en eso. Entonces, vamos a ver que la tecnología en la que hoy estamos permite el desarrollo de esta situación y por eso es importante poder atender a la instalación de estos elementos, poder prever hoy lo que podemos tener en el futuro. No sé, jóvenes, si tengan alguna otra pregunta o duda. ¿Sería lo mismo que decir que es una casa inteligente? La domótica es para crear casas inteligentes. Hoy esta tecnología, si bien no está al alcance 100% del mexicano común, pero está a 5 o 10 años de poder serlo.
Por eso es importante prever hoy las instalaciones, los edificios, las casas que hoy haga, preparados para esos por lo menos 10 o 15 años que estamos a esa distancia. Entonces, podemos prever una instalación donde queda, y preguntaban muchos, una placa ciega, no pasa nada. Alguien va a decir, ¿y para qué dejaron esa placa ciega en la cocina cerca del televisor? Capaz hoy para nada. Capaz hoy solo llega el cable de televisión, pero capaz en algún momento venga otra tecnología que hoy no había. Es por eso importante dejar este espacio separado de la instalación eléctrica, que nos va a permitir avanzar en el futuro y poderle dar a los clientes una visión aparte de lo que hoy reciben de las personas que ya egresaron de hace 30 años. ¿Cómo pueden ustedes refrescar este campo de la arquitectura con respecto a los que ya están? Muy sencillo, diseñen en base al presente y al futuro que les viene, no al presente y al pasado que ya vieron sus padres. No sé si tengan alguna duda o pregunta. Chicos, ¿alguna duda o pregunta? Ok. Vamos con la parte de video. Pues el video es el sistema de transmisión y recepción de señal y sonido. Señal de video, imágenes y sonido. Esto se puede hacer mediante televisores de tipo analógico, digital, satelital, o también mediante otros elementos. Cuando teníamos nuestra televisión analógica, VHF u UHF, las de antena normal, hoy ocupamos difusión digital. Por eso nuestros equipos son de diferente calidad y tenemos televisión satelital. Por eso cuando falla se pixela todavía nuestra red, pero también ya existe lo que se conoce como televisión vía red. Hay algunos que ocupan o utilizan televisión vía red, es decir, Netflix, Blim y demás, donde el internet nos permite ver señal de televisión. Ahí es. Existen en el mercado una gama importante de televisores, los que ya se dejan de utilizar blanco y negro, aún así en algunas aplicaciones se siguen ocupando porque son los que tienen mayor duración y mayor tiempo de vigencia, como pueden ser como cámaras de seguridad, televisores a colores, pantallas de LCD, plasma LED y DLP o LED Play. Aquí están la mayoría de estas. Casi todas trabajan bajo un sistema alámbrico, aunque unas ya empiezan a trabajar mediante un sistema inalámbrico. Hoy se agregan otros elementos como son las consolas o elementos como son el Roku y demás, que son elementos que absorben señal de internet y de ahí se las convierte a televisión digital. ¿Qué tan difícil hoy es hacer un propio teatro en casa? Ya no es difícil. Antes era una opción que solo una persona rica podía alcanzar. Hoy, y es importante, vamos a iniciar a partir de la próxima clase con materiales aislantes, acústicos y térmicos, y la vamos a entrelazar las dos y vamos a ver cómo hoy podemos crear una sala de televisión con nivel tipo cine. Estos espacios pueden estar creados con una pantalla, con un cañón, el cual puede estar conectado al internet o directamente con una señal, lo que se conoce como cine en casa. Hay que tener en cuenta la distancia de visualización. Si estamos muy cerca, se distorsiona, muy lejos, se pierde visión. Tener en cuenta, por ejemplo, una pantalla de 42 pulgadas, se debe de uno sentar aproximadamente de los 3,5 metros a 4 metros de distancia. Más cercano, no vamos a apreciar bien la señal. Estando un poco más lejos, perdemos calidad, pero aún así es mejor para la parte de nuestra visión. En el caso del ángulo de visión, normalmente el ángulo de visión de un televisor es de 170 grados y nosotros máximo debemos de estar a 30 grados. En la parte inferior de esto. Aquí lo podemos ver.
un televisor debe estar a 30% o una tercera parte de la altura para tener la mejor visión posible y 2/3 partes. O en su caso viceversa, una tercera parte inferior y 2/3 partes. Esto es muy común principalmente en salas de cine o en algunos otros lugares. Este tipo de señales, ¿cómo entran a nuestra casa? Se manda un cable directamente a una casa. Este se conecta con un anillo y un gancho con un alambre para que no quede suelto y de ahí se puede diversificar. El cable que se usa es este. El primero es un cable, el cable que dice mensajero, es un alambre que traen en esos cables, pero para que ese es el que se jala. Para que me entiendan, ese alambre que dice cable mensajero no lleva señal, es un alambre que traen esos cables de uso rudo para que se pueda tensionar, es decir, para que los cables se puedan amarrar y no y estén agarrados de los postes y de las casas. Ese alambre es el que se separa y se alambra y se amarra con ese. Y así el cable de televisión, que es ese conductor de acero con cobre y con un blindaje de hoja de aluminio, es el que se conecta a las televisiones. Se hace un recortado de los elementos, se les coloca una capucha o campana, que se puede ver esta campana, hay algunas que se ponchan con una pequeña pinza y pueden salir de manera digital o analógica a los diferentes televisores. Vamos como siguiente punto, vamos con la parte de audio. Esta parte de audio en el caso del audio es la colocación de altavoces y otros elementos. Es importante entender que la forma, la dimensión y los materiales que se ocupen nos van a permitir tener un mejor lugar. Existen elementos para poder dar mejor sonido, como son el elemento surround, que es cuando tenemos por lo menos 5 altavoces que nos permiten tener un sonido envolvente, surround, que sea envolvente. Una bocina o altavoz que sea el elemento central donde sale se puede decir, la vocalización del sonido, y otros elementos que tienen la parte izquierda y la parte derecha del sonido, unos más melodía y otros más la parte de la tonalidad. Existen otros elementos que colocan lo que son los bajos o la parte complementaria del sonido para poder complementar o tener este sonido completamente envolvente. La forma de poder sonorizar, lo mejor es esta forma, es nosotros en el centro, hacia el frente, el sonido general, lo que es la vocalización, a 30 grados, derecho, izquierdo, y ese sonido de buffering a los 110 grados de esa colocación, o 120 grados, o 30 grados desde la horizontal, atrás de nosotros. Y aquí lo podemos observar. Siendo los elementos centrales, lo que es el sonido normal, donde vamos a tener nuestra televisión, y alrededor todos los elementos de sonido complementario. Es importante poner paneles de absorción, que es parte de aislante acústico que nos permite que el sonido exterior no entre y el sonido interior no salga. Entonces, ¿qué tan difícil es hacer un lugar que pueda tener ese tipo de sonidos? No es tan difícil, pero también se puede tener un tipo de sonido general para la casa, un sonido ambiental, como lo decía Giovanni, de tal manera que nosotros podamos hoy conectar nuestro celular, nuestro iPhone, nuestro celular normal hacia cualquier tipo de consola y tener un sonido ambiental en toda la casa. Hoy es común que lo conectamos a una bocina o un aparato y en la sala tenemos alto nivel de sonido, pero si estamos en la cocina o en la recámara apenas lo escuchamos. Entonces es importante saber cómo distribuir este sonido alrededor de toda la casa para que todos los lugares puedan tener un buen nivel de sonido. Y aquí lo podemos ver. Si se dan cuenta, tenemos desde un centro, desde una toma central, que lo tenemos allí en la zona de una oficina hasta el fondo, y de ahí sale para diferentes tomas que son bocinas o diferentes elementos que pueden dar sonido a diferentes recámaras o estudio, comedor, etcétera. Incluso hasta el baño se puede sonorificar el día de hoy.